Muy bien, entonces vamos ahora a continuar con nuestro estudio de Lucas y nos habíamos quedado la anterior semana en el versículo 8, ¿cierto? Respecto de la oración. Y habíamos visto justamente este tema de más o menos cómo orar, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto eh, que básicamente dependía de, por así decirlo, de las circunstancias, del cuánto una persona tenía que orar y no pensar eso sí, que Dios va a responder por el mero hecho de que se ore más o menos, sino que en realidad depende mucho de la situación, si se quiere, ¿no? De cuánto Dios tenga que incluso trabajar en uno para que la oración pueda ser eficaz, no tanto de parte de Dios, sino de parte del ser humano. Porque a propósito de eso, digamos, como les decía, fíjense ustedes, la oración es un proceso bastante personal, si se quiere, ¿no? Es un proceso bastante de pensarlo mucho, si se quiere, ¿no? Si ustedes lo ven así. Por eso es que, por ejemplo, no es adecuado digamos, enfocar la fe, digamos la fe de la oración, como un mecanismo por el cual se consiguen cosas de parte de Dios, ¿no? No, pues de pronto ya teníamos en cuenta eso, pero ¿por qué? Digamos, es porque justamente la oración, como dice buena parte del pueblo judío, la oración no tiene tanto como un objetivo de rascar algo, ¿no? O como un mecanismo de obtener algo de parte de Dios, sino más bien de que es un mecanismo que Dios nos dio a nosotros para que nos comuniquemos con el Señor de una manera más organizada, de una manera más fluida, si se quiere. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense ustedes, la oración es una herramienta, como les decía la anterior semana, muy potente porque nos permite analizarnos y realmente entrar en un momento de reflexión que normalmente no se tiene, o de pronto lo podemos ir postergando, lo podemos ir pateando, si se quiere así, ¿no? Como a veces somos los seres humanos, hasta el momento en el que realmente se necesita hacer un alto y se necesita, digamos, plantear las cosas o pensar las cosas como corresponde. Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los asuntos por los cuales una persona ora, ¿ya? Por los asuntos por los cuales una persona, un grupo, cualquier persona ora, se dirige a Dios, hablando cristianamente, que son temas en términos generales, ¿no? Necesidad, por así decirlo, necesidad de perdón, de sanidad, de, no sé, recursos económicos, etcétera, ¿no? Necesidad en general, o incluso si solamente fuera alabanza, gratitud, es una necesidad de agradecer, si lo queremos ver así. Entonces, todas estas cosas que son asuntos que cualquier persona, todo cristiano, va a enfrentar a lo largo de su vida, la oración es justamente esa herramienta que Dios nos ha dado para poderlo hacer bien, para poderlo hacer de una manera adecuada, de una manera más ordenada, si se quiere, más fluida, que de una manera que cuando uno se conecte con Dios, lo haga de una manera que sea más comprensible. No porque Dios no nos comprenda si hablamos en desorden, sino porque los que necesitamos ordenar las cosas antes somos nosotros. Entonces, la perspectiva que debe tener la oración, fíjense ustedes, es justamente eso, como un mecanismo que nos permita ordenar nuestras ideas, que nos permita apaciguar, si se quiere, calmar, ordenar un poco las cosas que tengamos ahí de pronto que nos estén aquejando, si es un dolor, una pérdida, una mala noticia, una situación muy complicada o por el contrario, algo que nos ha elevado, digamos, nuestra alegría, nuestro gozo y queremos decir gracias al Señor, incluso en cualquier situación en la que estemos que nos permita organizar las ideas de manera previa, si se quiere, a elevarlas al Señor, ¿ya? Y eso, como les digo, puede sonar un poco, un poco, o poco o casi nada espontáneo, ¿no? Un poco o casi nada espontáneo, porque por lo general en las iglesias, en la tradición cristiana, si se quiere, ¿no? Mayormente nos han enseñado o se enseña inconscientemente, incluso no tan a propósito, pero inconscientemente se enseña como que si aquello que realmente fuera a llegar más directo a Dios es lo espontáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que ustedes ven que a veces en muchas congregaciones de hermanos, ¿no? El momento más hermoso de todo el culto es la alabanza, la adoración, con una música suave, no sé, de pronto un coro muy ceremonioso y todo, entonces se va y tal, es como que ese momento espontáneo es como que lo más sublime que alguien puede llegar a tener, ¿no? Como que
como que si aquello no pudiera ser, eh, o sea, tendría que ser así, solamente así, para entonces llegar a tener una comunión más íntima con Dios. Y resulta que sí es una forma, ¿sí? Pero también hay otra que se alcanza exactamente lo mismo, pero cuando uno previamente ha hecho los pasos, ha hecho lo que corresponde, lo que podríamos hacer y lo que deberíamos hacer, de hecho. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este nivel de comunión con el Señor muy alto, digamos muy dinámico, si se quiere, lo tenían cualquier profeta, lo tenía Moisés, lo tenían cualquiera de esos grandes hombres y mujeres que el Señor levantó a lo largo de la historia, lo tenían de esa manera. Ya al punto que no tenían que entrar en trance o en algún momento súper específico, así, ¿no? Como para que entonces tener una conexión con Dios y hacer algo así especial. No, simplemente debido a su madurez, a todo aquello, este, sabían cómo funcionaba el asunto, si se quiere, y hacían las cosas ya como funcionan, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué quiero decir con todo esto? Me he dado cuenta de lo siguiente, por así decirlo más o menos. Puedo estar equivocado, pero de lo que he podido ver es que, por ejemplo, estos momentos en donde cuando uno ora, por ejemplo, ¿no? Y parece que fluye y es espontáneo y es una cosa, un ambiente, se hace un ambiente bonito, como divino, suave, tierno, amoroso, cálido, parecería que es así, ¿no? Como muy espontáneo y todo. Y sí, sí, pero también es posible llegar a, digamos, a ese nivel que parece de comunión con el Señor a través de hacer las cosas también siguiendo cierto orden, haciendo las cosas con más conciencia, si se quiere. Porque acuérdense que lo que Dios busca de nosotros no es que le busquemos en un estado así de inconsciencia, de éxtasis, si se quieren, así, pues así, obnubilados, si se quieren. No, sino más bien que busquemos la comunión con el Señor de una manera mucho más consciente, mucho más real, ¿ya? Incluso que no nos quedemos en ese tema de, ¿pero qué sentiste? No sé, es algo que no te puedo explicar. Más bien a llegar a un punto en donde, sí, te explico. Te explico cómo funciona la cosa, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno puede ir pensando y contemplando, si se quiere, cómo funciona el tema de la oración. Entonces, el tema de la oración, como ustedes verán, por ejemplo, muy pocas veces se enseña en las congregaciones de manera más personal, de manera un poco más individualizada, si se quiere, un poco más, como dicen ahora, no más personalizada, sino que es como una experiencia que todos aprendimos. Y si ustedes se dan cuenta, todos nosotros, todos los cristianos, oramos más o menos igualito. No hay un cristiano que ore diferente. Ustedes se dan cuenta, todos oramos igualito. Ya, y no que esté mal, solamente como para darnos cuenta de una cosa, ¿no? Que esto se debe a algo, ¿no? Esto se debe a algo que se ha enseñado normalmente que esa forma de orar, cerrados los ojos, con mucha reverencia, con mucha, así y tal, o más o menos, digamos, seriedad, ¿no? Es la forma de orar, ¿ya? Pero cuando vemos en la Biblia, cuando vemos en la Biblia, nos damos cuenta que la gente, los personajes bíblicos, se comunicaban con Dios y no necesariamente era orando o de rodillas, por ejemplo, como algunos hermanos a veces enseñan, ¿no? Que para orar solamente de rodillas, como que si uno si estuviera de pie, Dios no escucha. Alguna cosa así, ¿no? Entonces, no, cuando vemos que la comunicación con el Señor es muy dinámica, pasa de muchas maneras, pasa de pie, de rodillas, postrados en la cama, enfermos, sanos, en la cárcel. O sea, pasa de muchas formas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que podamos mirar el tema de la oración de una forma mucho más dinámica y mucho más amplia de lo que nosotros normalmente hemos estado, digamos, nos hemos aprendido, ¿ya? Porque, claro, por así decirlo, la forma que todos oramos, cerrando los ojos, agachando la cabeza, de pronto arrodillados o de una forma más solemne, se vale y está bien. Pero lo que les quiero decir y dejarles ahí con la espinita, si se quiere, no es la única. Hay muchas otras formas de comunicarse con el Señor, de orar, si se quiere, que también son tan válidas como esa y que e incluso, por ejemplo, se adecuan mucho mejor a cada realidad, a la realidad y a la circunstancia de cada uno. ¿Ya? Por eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay ocasiones donde orar todos de rodillas se siente mucho más adecuado, si se quiere, se siente mucho más fluido que en otras ocasiones, ¿ya? Que uno solo en casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es, detrás de la oración, detrás de las formas, del cerrar los ojos, de levantar las manos, de arrodillarse, de postrarse incluso,
detrás de todo eso hay algo, ¿ya? Hay algo que es lo que hay que buscar y a veces se pierde de vista justamente por mantenernos en las formas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les comento así rapidito como una anécdota, que mi papá también y mi mamá se han de acordar que alguna vez en una iglesia nosotros nos invitaron a una vigilia en la costa. Y resulta que era, como era vigilia, nos íbamos de largo en la noche, ¿no? Y de pronto un hermano se pasó adelante al altar ahí cerca del púlpito y de rodillas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero desconsoladamente y lloraba y lloraba. Y resulta que, claro, todos de alguna manera ya nos preocupamos y como que, híjole, no, señor, perdónale, porque es que, ¿qué habrá hecho? ¿No? Lloren, sé qué, y tal, tal, tal. Después fuimos a comer, a un break y todo lo demás, y volvimos y otra vez el hermano ahí de rodillas y llorando y clamando y todo lo demás. Nosotros, ya, bueno, híjole, ¿qué será, no? Cuando de pronto, después de entre todas las participaciones que hacían en esa noche, pues dicen, ahora damos paso al pastor de no sé qué iglesia, tal, y pues el hermano que estaba ahí se levanta, se seca las lágrimas, da un mensaje, todo lo demás, tal, 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 y terminó y otra vez volvió a arrodillarse y tal. Entonces, después ahí entendimos, decían, no, lo que pasa es que el hermano tiene una escuela en la que la forma de orar al Señor es así, es orando y llorando y así. Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, y a partir de ahí ya él se le dejó, digamos, ¿no? Yo a esto era mucho más chiquito y me acuerdo así, de pronto, y mi papá me corrigiera si de pronto me acuerdo algo mal, pero lo recuerdo más o menos así. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, detrás de eso, detrás de esto del hincarse, por ejemplo, del arrodillarse, del postrarse incluso, ¿no? Porque, entre paréntesis, ahora, por ejemplo, a partir de raíces hebreas, ya comenzaron a salir. Es que los cristianos oran arrodillados, pero en realidad los judíos originalmente oraban postrados y comenzaron a dejar de orar postrados, o sea, rostro a tierra, porque así también lo hacían los musulmanes. Entonces, para diferenciarse, comenzaron a orar de pie y no sé qué. Entonces, lo original, lo auténtico es orar postrados. Entonces, hermanos, todos orar postrados. Entonces, ya les digo, o sea, hay ese tipo de cosas. Entonces, y después habrá el hermano que diga, no, hermano, hay que orar porque dice levantando manos santas. Entonces, cada vez que usted ore, levante las manos, porque dice que... Entonces, lo que quiero decir es, detrás de las formas, ¿ya? Detrás del cerrar la puerta, del estar en un espacio solo, detrás del, si es arrodillado, postrado, si es cubierto, tapado, o sea, detrás de todas esas formas, que son formas, hay algo que es lo que hay que ver detrás de la oración. Y eso que está detrás de la oración, que es a donde todas esas formas apuntan, es a tener una comunión, una comunicación adecuada con el Señor, llamémosle así, ¿de acuerdo? Entonces, olvidémonos por un lado del tema de si es con manos alzadas, si es con manos abajo, si es hincado, si es arrodillado, si es sobre un pie, si es sobre dos, si es saltando, si es... me explico. Me parece decir, hay que quitar un poco, un ratito eso, porque eso tiene su sentido si es que se comprende a dónde apuntan todas esas. ¿Y cuál es el asunto? ¿A dónde apunta todo aquello? Apunta primero a reconocer que yo dependo de alguien más y ese alguien más es nuestro Señor. De ahí, de ese reconocimiento de superioridad del Señor, de sujeción, de soberanía del Señor, es que uno lo refleja a través de la cabeza agachada, en el caso de los cristianos, del arrodillarse o del postrarse. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, Pablo en la cárcel o un enfermo, no le voy a obligar que se postre. ¿Me explico? Alguien que esté muy anciano, por ejemplo, y quiera orar, ¿qué le voy a decir? No, hermano, tiene que postrarse. No sé, como sea, le mueven y le postro. Explico, no, evidentemente no. Entonces, el hincarse, postrarse, lo que sea, las formas son válidas en la medida en que se reconozca o estén fundamentadas en el reconocimiento de soberanía del Señor, ¿ya? Y en el reconocimiento, en la base de que ese momento en el que uno está comunicando algo al Señor es algo, es algo, si se quiere, es algo, por así decirlo, especial, no en el sentido romántico de la palabra es especial, ¿no? Sino es que es único, o sea, que es algo que no es cualquier cosa, o sea, de alguna manera me voy a comunicar con Dios, ¿verdad? O sea, hay que tener eso. Entonces, cuando uno parte de esa premisa, uno adopta las formas, ¿cierto? Que las circunstancias permiten. ¿Ya? Si es que la circunstancia me permite y me toca orar en el bus, por ejemplo, que ha habido un montón de cosas ya en nuestro día a día, ¿quién no ha orado en el bus, por ejemplo? ¿Ya? ¿Quién no ha orado en el tráfico de pronto mientras va manejando si es que tenemos carro?
¿O quién no ha orado caminando o pensado o orando mientras camina en la calle porque toca? O sea, me explico. ¿Ya? Si aquí no lo ha hecho, no voy a pedirle al hermano que se arrodille ese ratito en la calle, en el bus, en el trole ahí. No, evidentemente no. Explico, todo eso está detrás de algo. Y ese algo, como les decía, es reconocer la soberanía del Señor. Entonces, una vez que uno reconoce la soberanía del Señor y que estoy creando, digamos, estoy accediendo a un espacio que Él me ha permitido, ya que Él nos ha permitido a sus hijos, para comunicarnos con Él, entonces habré entendido el tema y podré adoptar las formas que se adecuen a la circunstancia. ¿De acuerdo? Si es levantando las manos, si no, si. Me explico. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que ese momento, como les digo, es para comunicar algo al Señor. Es comunicar algo. Ahora, de la misma manera, y este es la semejanza, ¿no? De la misma manera como una persona, cualquiera de nosotros, que se acerca a una autoridad para decir algo, no uno no llega a decir así en desorden, ¿no? Comienzo por el final, después voy por un lado, así, y digo las cosas como me va saliendo, ¿cierto? O sea, digamos, o sea, por ejemplo, hace un ejemplo muy concreto. Cuando uno va a pedir, por ejemplo, vacaciones al jefe, ¿ya? Uno no va diciéndole, verá, es que yo he comenzado a trabajar desde el 2015 y usted ha sido muy bueno, hoy comí muy rico, gracias, sí, sí. Y bueno, también, me explico, uno no va así. De hecho, por ejemplo, muchos pastores ya con mucha experiencia suelen decir así la siguiente, cuenta, o sea, usted así como ahora, háblele a su jefe y va a ver que se escucha raro. Por ejemplo, nosotros repetimos tenemos mucha tara por ejemplo, en el lenguaje al hablar. Y digo tara porque repetimos muchas cosas, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que repito mucho la palabra señor. Es mi cuestión. Por ejemplo, yo hice el ejercicio. Y si yo le dijera a mi jefe, es como decirle, vea, jefe, muchas gracias por este día, jefe. Qué gusto verle, jefe. Quisiera comentarle algo, jefe. Que hoy he estado muy cansado jefe, y quisiera pedirle, si es posible, jefe, que, que me dé un par de horas libres, jefe, para salir con mi familia, porque mi hijo está, no sé, que quiero disfrutar, quiero invitarles del cumpleaños, jefe. ¿Me explico? O sea, el ejercicio, por ejemplo, para que vean, como para probar, si es que la forma de comunicarse es fluida, es adecuada, es la forma como usted ora, dígale así a cualquier persona. O sea, comuníquese así, como usted ahora, con cualquier persona. Y va a ver que es una forma un poco fluida, en realidad. Es una forma distinta, si se quiere, muy sui generis de comunicarse. Y en la realidad no nos comunicamos así. ¿Ya? Y que de hecho, si es que adoptáramos otro lenguaje, otra forma de comunicarse, más cotidiana, no más irrespetuosa, simplemente más menos formal, digamos, en ese sentido, como hemos aprendido ahora. Resulta que haríamos una oración diferente, si se quiere. Y posiblemente, a donde quiero ir con todo esto, es que posiblemente lo que queremos decir fluiría mucho más. Ahora, para poder decir lo que queremos de una manera más fluida, sirve mucho justamente la oración, porque la oración, como les digo, no es solamente el momento o no va solamente desde el momento en el que yo o uno abre la boca y comienza a decir Padre, Señor, Dios, y comienza a dirigirse directamente al Señor. En realidad, no, la oración comienza un poquito antes. La oración comienza desde que uno comienza a procesar, digamos, o a poner las cartas, si se quiere, o las cosas que uno quiere decirle al Señor. Desde ahí comienza la oración. De ahí que, por ejemplo, el Señor nos sugiere que cuando oremos al Padre, cierre la puerta, digamos, póngase en secreto y ahí ore al Padre. Que el Padre que ve en lo secreto le recompensará en público y todo lo más. Pero la idea de cerrar la puerta, por ejemplo, que está en Mateo, si no me equivoco, es la idea de aislarse, de crear un entorno en el que uno pueda concentrarse, en el que uno pueda concentrarse y no concentrarse y no tener distracciones, pero no solamente para que la comunicación sea fluida, sino para que uno previamente pueda poner las ideas en orden. Entonces, fíjense ustedes, es más o menos como les decía, como cuando uno va donde el jefe o a un superior, una autoridad, hagan cuenta que ustedes van a ser, no sé, ante el presidente del barrio, ya por poner, no una autoridad así, pero al presidente del barrio, vea, quisiéramos que nos preste la casa barrial.
por un par de horas para tal cosa. Uno no va con un tema así como una hora normalmente. Uno va con las cosas mucho más armadas, ¿no? Posiblemente una solicitud escrita, alguna cosa, y con eso va y se dirige a la persona. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, solo les pongo así como les dejo la duda, la inquietud, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos ese ejercicio previo para comunicarnos con el Señor? ¿Ya? O sea, antes de, por así decirlo, abrir nuestra boca y decir Señor y tal, ¿qué tal si nos dedicamos un minuto o dos para tratar de poner en orden las ideas? Tal vez no hacer ¿qué les digo? Un discurso, sí, armadísimo, ¿no? Pero sí como para saber de qué voy a hablar. Ya, algo así mucho más sencillo, mucho más escueto, pero un poco más concreto. Entonces, hoy quiero, o sea, me siento triste, me siento no sé, insultado, qué sé yo, tal vez me hablaron en el trabajo y me hablaron en el trabajo y necesito hablar con el Señor de esto. Entonces voy a hablarle de lo que me pasó y voy a comenzar antes de dirigirme al Señor, comienzo a poner como herramientas para uno mismo a poner en orden las ideas. Y después con eso, una vez que he hecho eso, que he hecho ese ejercicio previo, puedo hacer una oración mucho más dinámica, por ejemplo. Y ustedes van a ver que eso sirve mucho, sirve mucho. ¿Ya? Y de eso, como les digo, va la idea detrás de la oración es que uno pueda comunicarse con el Señor de la misma manera como yo me comunico con mi hermano, con mi hermana. Esa es la idea. Y que nos dejemos, por ejemplo, de estos ritualismos, de estos formalismos de Padre Santo, que no sé qué. Y estas cosas que a veces se presentan como que si fueran realmente la única y más alta forma de comunicarse con el Señor, cuando en realidad no. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, el Padre Nuestro, que ya lo vimos hace un tiempo, es una comunicación muy fluida, habla de cuatro o cinco cosas que hay que hablar y ya está. Y es una comunicación fluida, no pone cosas ahí, Padre Santo, tú que eres el más santo, 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 dicen los ángeles. ¿Me explico? ¿Ya? Y si no, ya les digo, y si no, hagan el ejercicio y ustedes hagan el símil, hagan la semejanza de una petición, de una carta, si se quiere, dirigida de esa manera, con ese tono, a una autoridad y van a ver cómo se escucha. Ya, hagan cuenta que se van a dirigir al alcalde y pónganle, usted, señor alcalde, que es el más alcalde entre los alcaldes. Sonaría algo así, ¿ya? Entonces, la idea no es quitar reverencia al Señor para nada, sino simplemente que nosotros podamos ver cómo el lenguaje sí afecta. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro cerebro, detrás de esas formas, se queda, lo que se queda es la forma. Ustedes se darán cuenta, lo que se adopta son esas formas, ¿no? Esas formas, levantar las manos, o arrodillarse, o hincarse, o las típicas frases reaprendidas, ¿no? Que no sé qué. Eso es lo que se queda y se pierde el mensaje, lo que quiero comunicar, lo que uno debería comunicar. Entonces, lo que les digo es pasar al revés, ¿ya? Es pasar de eso a más bien, o sea, a olvidarnos, o sea, las formas van segundo y concentrarnos en qué es lo que uno quiere decir, ¿de acuerdo? Ahora, con todo ese preámbulo, más o menos extenso, ya, ahora sí creo que podemos ver de otra manera, con otra perspectiva, este episodio del fariseo y el publicano, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos tenían algo muy importante, si se quiere. Los dos hicieron el ejercicio previo, que es de tener claro lo que iban a decir, ¿ya? Y vamos al punto que es lo que habla esta parábola, ¿no? Este ejemplo. Y es justamente al tema de, bueno, en últimas, lo que importa es la intención con la que uno va al Señor, ¿ya? Pero esa intención se ve mayormente reflejada, digamos, cuando uno tiene claro lo que tiene que decir. Y vamos a ver dos casos en donde los dos tenían claro lo que decir, pero lo que pasaba es que la intención, o sea, habían mal utilizado el mecanismo, si se quiere, de comunicarse con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces dice así, a unos convencidos de sí mismos como justos, o sea, que se pensaban justos, ¿ya? Dice, y menospreciaban a otros. Entonces, fíjense, ahí viene el asunto, también entre paréntesis. El asunto no es saberse uno justo, saber que hemos sido justificados, sino que a partir de eso uno menosprecia a otros. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Y dice, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, pone a un prototipo, si se quiere, no un fariseo, que sería una persona más bien
entre comillas, o a los ojos de la gente, piadosa, y el otro que era un rechazado de la sociedad, porque era un publicano, acuérdense, de estas personas que siendo judíos se habían aliado o trabajaban para el Imperio Romano cobrando los impuestos. Y que por lo general se les acusaba que eran corruptos, típico tema que se le puede acusar a a cualquier funcionario público. Ya, eso era el publicano de la época. Entonces es como que si ahorita fuera, qué sé yo, hagan cuenta, como que si fuera hoy un diácono de una iglesia cristiana, ¿ya? Y ¿qué les digo? Y un servidor público del Estado, de la institución que ustedes quieran. Entonces se ve el contraste, ¿ya? Entonces dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y fíjense cómo dice, ¿no? El consigo mismo es justamente esta cuestión reflexiva que les he comentado. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿De acuerdo? Y dice, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso hacia mí, el pecador. Les digo, dice, y aquí eso acaba ahí acaba la parábola, ¿no? Y dice el Señor Jesús la reflexión, les digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es muy evidente, no hace falta ser teólogo para saber lo que quiso decir aquí el Señor, ¿ya? Pero lo que sí quiero resaltar yo es que fíjense los dos, ¿ya? Los dos tenían claro lo que iban a decir. El uno iba a dar gracias, no era no iba a hacer una petición de perdón ni nada, iba a dar gracias. Se quiere. Lo que pasa es que esta persona en qué se equivoca, el fariseo, en que se equivoca en pensarse mayor a los demás, ¿ya? Porque aquí la idea y el mensaje detrás de todo esto es la humildad, ¿de acuerdo? Es la humildad y lo que muchas veces y muchas partes en la Biblia se habla justamente. No como dice aquí al final, el que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la idea detrás de esto es la humildad, es decir, un pilar fundamental de la oración en cualquiera de sus facetas es que seamos humildes. Y es que incluso si vamos a dar gracias al Señor porque no somos pecadores, no lo hagamos de una manera comparativa, porque lo que aquí hace es ni aún como este. O sea, gracias Señor porque no soy como este. ¿Ya? Y ahí es donde peca, ahí es donde peca. No tanto en el ayunar 2 veces, no tanto en el dar diezmos, no en tanto en no ser ladrón, injusto ni adúltero, porque eso está bien. ¿Me explico? O sea, si le vemos de una manera más objetiva, esta descripción que se hace, si la tomamos como verdadera, ¿es adecuada o no? ¿O no? ¿Sí o no? Si nosotros vemos esta descripción de este fariseo, está describiendo un cristiano ideal. O sea, es honesto, es justo, no adultera, ayuna, da diezmos. O sea, es un buen ejemplo a seguir. Pero ¿cuál es el error de él? Compararse con los demás hombres y con este publicano. Ahí viene el problema, porque él está asumiendo que los demás hombres son inferiores a él y todavía más, este publicano es inferior a él. Ese es el problema, como para que seamos un poco más justos, si se quiere, ¿no? Con este fariseo de esta época, porque a veces, como les digo, cuando se habla en la Biblia de los fariseos, se piensa que es lo peor y se les ataca y se les acaba, ¿ya? Y en realidad no, si lo vemos de una manera mucho más objetiva, si se quiere, era un buen hombre, era un hombre muy honesto, ¿ya? El error de él, ¿ya? ¿Cuál fue? No, el error de él no fue de ser ladrón, pecador, no, el error de él es haberse creído más que alguien. O sea, dicho de otra manera, no valorar su estatus, ¿ya? Y pensar o sea, el típico error del fariseo, ¿no? De creerse más porque él observa mandamientos, porque él guarda, porque él sabe de los mandamientos y tal. O hablando en términos muy cristianos actuales, por ejemplo, ahora hay muchos hermanos, por ejemplo, lastimosamente, ¿no? Que por el entorno y todo, a veces se les ve más, tienen como ideas de superioridad porque van a la iglesia, a diferencia del que no va. ¿Ya? O yo soy es más espiritual, hermano, porque yo sí ayuno, ¿no? Yo sí ayuno, no como usted que nunca ayunado. Cosas por el estilo, ¿me explico? O sea, ese tipo de cosas, no está mal el ayuno, no está mal el orar,
sino él está, lo que está mal es pensar que por hacer lo que le corresponde, como vimos antes, ¿no? Tiene alguna corona. Y no. Por eso es que le contrasta con una persona que no fue a banderearse de nada de lo que le corresponde hacer, sino simplemente dijo, Señor, yo sé que soy pecador, solo te pido que tengas misericordia de mí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contraste? Un altanero con un humilde. Y lo que Dios dice es, se escucha la oración del humilde, no del altanero, no del soberbio. ¿Ya? Esa es la explicación de todo, si se quiere. Y fíjense ustedes que es muy fácil. Pero, como les decía, fíjense que incluso para ser un altanero o para ser un humilde, ambos antes hicieron o digamos, como, la manera en cómo expresan sus oraciones respectivas es de una manera muy clara, es de una manera no desordenada. El uno está claro lo que quiere decir y del otro también es claro lo que quiere decir. ¿Me explico? O sea, de ninguno hay duda de qué están hablando. Ahora fijémonos, por ejemplo, y ahí viene la reflexión ya personal, preguntémonos si, por ejemplo, un hermano, si yo le hiciera la misma oración, si le repitiera el mismo discurso, la misma frase, digamos, ¿no? A un hermano me entendería, por ejemplo. O sea, me podría decir, ah, claro, este hermano está pidiendo tal cosa, o está hablando de tal cosa, o está dando gracias por tal asunto, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería decir. Fíjense, entonces, y además, que como les decía, nuestra oración sea atravesada, digamos así, sea nutrida por la humildad, que jamás oremos con altanería, eso está por demás decirlo. Y les quería aprovechar, digamos, contar esto de la oración a propósito de esto, porque como les digo, es muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, no se puede decir si es que una oración es humilde o no, si es sin saber de qué está orando, porque si es que ora por todo y por nada, no sé si es que fue humilde o no, porque no sé de qué oró. Explico, en cambio, aquí sí podemos identificar una oración eh, enaltecida de una oración humilde por justamente porque está claro qué decía cada uno. ¿Ya? Eso nada más. Ahora, este tema, entonces, antes de pasar al siguiente tema, que igual es breve por el tema de la bendición a los bebés, ¿ya? Quería preguntar si tenemos alguna inquietud que nos haya quedado por ahí respecto de estos dos temas de este tema, digamos, de la oración, conforme lo que vimos tanto ahorita como la semana pasada. Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. Una ¿No? cosa, Josuecito y hermanos, es lo que la palabra del Señor dice que orad sin cesar, es decir, sin detenimiento. No puedo decir ya oré hoy y ya no voy a orar 8 días. La oración es una actitud permanente del hombre que siempre debe estar en permanente comunión con Dios. Lo otro es que nosotros, como dice en Mateo 6:7, dice que no tenemos que cuando oremos ser como los demás gentiles, dice que utilizan vana palabrería, repetitivo, lo que tú decías en antes, ¿no? Tiene que ser bien concreto, bien claro. A mí me ha tocado estar algunas veces frente a autoridades, ¿no? Autoridades, y con ellos uno no puede decir, sí, señor, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está? Al grano le dicen, señor. Usted tiene 5 minutos para decir lo que ha venido a decir. Y entonces uno tiene que, antes de entrar, hilvanar las ideas, lo que va a decir, como se dice, ir al grano. Claro que Dios no me va a decir, a ver, ¿a qué viniste? Dime claro, porque no tengo tiempo. Eso no es la actitud del Señor, ¿no? Porque muchas veces uno como padre, uno ha tenido que ver al niño que no puede ni hablar. A ver, ¿qué quieres, hijito? ¿Qué quieres? A ver, habla. Y a veces el guagua no habla. Entonces, bueno, ahí hay que estar con paciencia hasta que hable. A veces llora un poco, se demora un poco y luego se expresa. Entonces, uno como padre tiene que tener paciencia para oír al hijo. Hay veces que a mí me ha pasado que me he puesto delante de Dios y no he pronunciado palabras, solamente he tenido comunión con Él. Y en el silencio profundo Dios sabe el sentir de mi corazón, como cuando Ezequías
estuvo allí enfermo y ya le faltaba poco para morir, dice que lloró, se dio la vuelta, se rasgó los vestidos y todo lo demás, no habló quizá nada. Su actitud fue de arrepentimiento, su actitud fue de dolor, y Dios miró eso y respondió su oración, aunque después se haya equivocado, pero esa era una actitud. Entonces nosotros debemos tener siempre esa actitud de orar, orar al amanecer, orar en el día. Y como dice la canción también, como Jeremías que oraba y oraba y lloraba, oraba y oraba. Así quiero yo ser. Y es que es así, el hombre de Dios tiene que ser, o la mujer de Dios tiene que ser hombre o mujer de oración. Y eso le acerca a Dios, le permite conocer a Dios, saber su voluntad, interpretar su voluntad. Y la oración no es solamente llenarse en este caso del público, del fariseo, no es ir delante de Dios y a echarse flores uno. Señor, mira que yo hago esto otro, soy esto, soy el otro. Es decir, voy a echarme flores delante de Dios. Es a echarle flores a Él, a honrar su nombre, a glorificar su nombre, ir con peticiones concretas. ¿Qué es lo que voy a pedir? Y pedir como Dios manda, objetivamente, clarito. No puedo decir, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Señor, hoy no tengo trabajo, dame trabajo. Clarito. Hoy mi hijo está enfermo, Señor, pon tu mano. Hoy me siento triste, no sé por qué, Señor, qué ha pasado, porque hay cosas que a veces no sabemos y entonces o no entendemos, Señor, clarifica mis ideas. O sea, ir delante de Dios con cosas puntuales, con cosas claras, nunca uno envaneciéndose ni criticando a los demás ni nada, sino más bien con una actitud humilde, sencilla de pedir a Dios que primero sea propicio con uno y luego que le dé luz, sabiduría para vivir la vida cristiana, para amarle a Él y para amar al prójimo y para servir al prójimo. Creo que una oración allí, como dice el Padre nuestro en Mateo, cuando vosotros oren de esta manera, nos da ciertas pautas, ciertos puntos para poder dirigirnos ante Dios. Entonces creo que ahí estaríamos cumpliendo lo que dice la palabra, evitando lo que hace este fariseo y acercándonos un poco más a lo que hace el publicano, y de esa forma vamos a salir justificados como lo hizo él. Eso me parece, queridos hermanos. ¿Sí es? Amén. Isa, ¿tenemos alguna otra pregunta o participación? Y si no, podríamos ir de manera inmediata al siguiente tema. ¿Sí? Bueno, creo que no hay. Y si no, igual las podemos hacer al final. Luego, el último tramo, digamos, de este pasaje, de este capítulo 18 de Lucas, que quería que podamos revisar ahora, son apenas 3 versículos, ¿no? Que es esto que normalmente o comúnmente se le conoce como la bendición de Jesús a los niños, o Jesús bendice a los niños, ¿no? ¿Y qué les parece si comenzamos leyéndolo? Y después lo vamos desglosando, ¿sí? Dice así, traían a él incluso los bebés. Ahí dice, de hecho, dice bebés, no dice tanto, o sea, digamos, niños chiquitos. Ya he preferido poner bebés porque da una idea como de niños más pequeños, incluso que los niños normalmente que se suelen identificar en este relato, ¿no? Según Lucas, según Marcos sí ponen otra palabra, pero en fin, bebés. Traían a él incluso a los bebés para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Pero Jesús llamándolos dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje es claro, el mensaje es muy claro y vale la pena decirlo. Fíjense ustedes, después de buen tiempo, Lucas vuelve a retomar el material y el guión, si se quiere, de Marcos, ¿no? Acordémonos que hace unos buenos capítulos, por ahí del 14,
Lucas se había abierto un gran paréntesis y se había alejado porque iba, ¿se acuerdan? A la par con lo que iba contando Marcos. Y después abrió un buen paréntesis, que es todo esto que acabamos de ver, y ahora lo retoma, vuelve a retomar el guión, si se quiere, de Marcos y Mateo. Y decimos de Marcos porque es el primer evangelio escrito, ¿no es cierto? Entonces, retoma esa línea, si se quiere, que tenía Marcos e incluye este pasaje. Ahora, la forma interesante de cómo lo hace Lucas, y fíjense ustedes que Dios bendito ha sido bueno, que leamos primero esta parte de la oración y después la de los niños, porque normalmente, una vez más, si uno lee independientemente el tema de la bendición a los niños, se entiende, ¿no? Hace falta contexto anterior ni siguiente, se entiende por sí solo. Y seguramente, fíjense ustedes, si no, acordémonos cuántos estudios, prédicas, etcétera, no habremos escuchado solamente de este pasaje de Jesús bendice a los niños. Pero fíjense, en cambio, la riqueza también que ahora adquiere por el contexto que Lucas le da, porque el contexto inmediato anterior en Mateo y en Marcos, si no me equivoco, varía. Pero fíjense aquí, Lucas ha terminado diciendo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y justamente habla de los seres en este planeta, los seres humanos más humildes que existen. ¿Por qué? Porque son humildes porque no tienen decisión propia. ¿Ya? Y aquí el mensaje es el siguiente, fíjense ustedes, hay que ser como niños, como estos bebés del ejemplo, para entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Y fíjense ustedes, por lo general se suele hacer referencia a la inocencia, a la candidez, a la espontaneidad de los niños, que de pronto no tienen malicia, ¿no? Que son muy libres, muy inocentes, ¿no es cierto? Muy alegres, joviales. Entonces se suele hacer referencia a que entonces uno tiene que ser así, como un niño, libre de malicia, libre de mañas, de cosas que ya vamos adquiriendo los adultos, ¿no? Y con esas cualidades entonces entra al reino de los cielos. Y sí, en efecto, es así, pero fíjense ustedes, aquí justamente por eso me gusta mucho más Lucas, porque al ya haber visto el mismo pasaje dos veces antes, al menos, ¿no? En Mateo y en Marcos, cambia una palabra, cambia un término. Y la primera vez que lo menciona, en el versículo 15 no habla de niños como tal, niños. La palabra en griego es paidión, si no me equivoco, paidión, alguna cosa, paidón creo que es. Niños en general, ¿no? De infancia en general. Sino más bien utiliza una otra palabra, ahorita se me escapa, que refiere a unos niños más chiquitos, ¿ya? Por eso algunas traducciones de pronto que ustedes pueden revisar, quizá algunas traduzcan como bebés, ¿ya? Entonces hagan cuenta que le traen a niños de brazos, ¿ya? Bebés de brazos, de pecho todavía, para que los tocase. Ese hecho de tocarles es como para darles una bendición, ¿ya? Para darles una bendición que, como diríamos ahora, para que ore por ellos, ¿ya? Para que los tocase al menos, ¿sí? Brefos, exacto, gracias, Camita. Y brefos, la palabra que aparece ahí donde puse bebés, es justamente no la misma que es de niños, ¿no? Sino de bebés, en fin. Entonces, fíjense ustedes, con este contexto que Lucas nos aclara, es mucho más interesante porque fíjense, eh, ¿qué es lo que diferencia a un bebé de un adulto? Por ejemplo, muchas cosas, pero una de las principales es que el bebé no tiene autonomía. ¿Ya? El bebé tiene muy poca autonomía, si se quiere. ¿Ya? Por ejemplo, a un niño y es más, ¿no? Se darán cuenta ustedes, mientras más va creciendo, más autonomía va ganando, pero mientras más chiquito es, y si es de brazos todavía, no tiene casi autonomía, al punto de que, por ejemplo, no es que se le dice, ¿quieres comer? No, se le da de comer. ¿Quieres ir al parque? No, se le lleva al parque. ¿Quieres ir al médico? No, se le lleva al médico. ¿Ya? O sea, no tiene autonomía, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, o sea, no tiene esa capacidad de decidir, quiero decir. No es que el bebé de brazo, decide comer, ¿no? No es que el bebé de brazo decide ir al baño, si se quiere, decide movilizarse, ¿no? En realidad no. El bebé, los de brazos en general, una de las cosas que les diferencian de los adultos es que siguen el ritmo de los papás, siguen el ritmo de los papás. En ese sentido, fíjense ustedes, si lo vemos así, ahora imagínense a un Señor Jesús, no con niños de 5 o 6 años que son inquietos y que juegan ahí, y que están haciendo bulla, ¿no? Porque
porque por lo general lo que se suele decir de este evento, ¿no? Y como a veces lo retratan en las series, en las películas, en los dibujos, por ejemplo, es un montón de niños jugando ahí así, ¿no? Como haciendo alboroto y los discípulos tratando de decirles, "Shh, silencio niños y tal". Y el Señor Jesús sale de una manera muy sapiencial, ¿no? Muy sabia, dejen a los niños venir a mí. Y los niños entonces vienen tranquilos y se sientan con él, lo abrazan y tal. Ya, vale, pero la idea que más bien quisiera que lo veamos ahora, por ejemplo, es algo mucho más cercano, de padres con bebés en brazos chiquitos y diciéndole al Señor Jesús, por favor, ora por el bebé. ¿Ya? Y el niño chiquito y el Señor Jesús, imagínense como un bebé en brazos. Alguna cosa así, imagínense, ¿ya? Entonces, y con ese, ahora imagínense ustedes por así, solo por hacer la idea, ¿no? En lugar de tener un niño más o menos grandecito en las piernas, digamos, así ya marcado, de pronto imagínense un Señor Jesús diciendo esto, pero con un bebé de brazos, con un bebé en brazos, diciendo, si ustedes no son así, no entran. Ahí el mensaje es todavía más potente, más contundente, porque, bueno, uno podría decir de un niño más grandecito, ¿no? La inocencia, pero cuando uno ve un bebé y le dicen, si usted no es como un bebé, no entra, ¿a qué se refiere? Es decir, que tiene que dejarse guiar por el padre. En ese sentido es que si uno no es como un niño, no entra en el reino de los cielos. ¿Sí? En el sentido de que déjese llevar por el padre. ¿Ya? Y esa justamente es la más grande prueba o la más grande señal, quiero decir, prueba en sentido de señal, la más grande señal de humildad, de que uno es humilde. ¿Por qué? Porque uno no hace lo que uno quiere. Esa es la prueba más grande de humildad, que uno no hace lo que uno quiere, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, lo que no. Uno hace lo que alguien más, un superior, ve que es bueno para uno, ¿ya? Que uno actúa según eso. Por ejemplo, eso es algo, alguien humilde. Por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús se identificó a sí mismo como humilde? Justamente por eso, porque él lo dijo, yo mi voluntad no hago, sino la de mi Padre. ¿Ya? Y lo mismo deberíamos decir nosotros, si queremos ser humildes, hemos de decir, no es que yo soy humilde porque soy tranquilito, no reclamo, no alzo la voz. No, eso no es ser humilde. Eso es ser tranquilo, alguna otra cosa. Pero bíblicamente ser humilde, lo que dice aquí, es alguien que se deja llevar por el papá, alguien que obedece, que se deja guiar, que es guiado por un superior. ¿Lo vemos? Y esa cualidad de humildad es la que el Señor Jesús resalta a partir de un bebé. ¿Ya? Que es traído por el Padre para que el Señor los toque. No es que el bebé le dijo, hoy quiero que me lleves a ver al Señor Jesús. No, los papás le dijeron, toma, niño, sé tocado por el Señor Jesús si se quiere. Y esa es la cualidad que el Señor resalta. ¿De acuerdo? Entonces, como para que veamos todavía más, fíjense que es todavía más potente, más que la inocencia, que el juego, si se quiere, no que es espontaneidad, lo que resalta el Señor Jesús es, al menos en Lucas, es la cuestión de la humildad. Dicho de otra manera, si es que alguien no es humilde, o sea, si no recibe el reino de Dios como un niño, como ese niño, ya como ese bebé, no entra. Es decir, si no se deja, si no se deja ser guiado así de una manera tan libre, tan, tan, tan así, digamos, sin que medie su decisión, ¿no es cierto? De una manera humilde, entonces no se entra al reino de los cielos. ¿Sí? Eso, eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes como para ya resaltar, digamos, finalizar todo y resaltar la idea, fíjense una vez más cómo Lucas nos enseña y cómo vincula él los pasajes, ¿no? El tema de la humildad. Y si se quiere, por ejemplo, ese mismo tema de la humildad va a ser el que se siga explorando en cuanto a Lucas en el siguiente pasaje, que ya lo veremos la siguiente semana, en cuanto al famoso episodio también del hombre rico, ¿no? Del joven rico. ¿Ya? Que también tiene que ver con mucho con la humildad y ya lo veremos la siguiente semana. Entonces, eso quería comentarles hasta ahora y por ahora, digamos, en esto, a propósito de estos dos pasajes, de la oración del fariseo y el publicano y de la bendición del Señor Jesús a los bebés. ¿De acuerdo? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí y si no, podemos ir terminando por la grabación.
Creo que no tenemos preguntas. Dios bendito.